Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a trabajar sistemas en un sistema en equilibrio en R3. Eh, en el video anterior ya estuvimos trabajando sistemas en equilibrio, los estuvimos trabajando en R2. Vimos diferentes, bueno, algunas opciones de cómo estarlo trabajando cuando nos daban un ángulo en específico, pero también lo trabajamos cuando solamente teníamos las coordenadas de los puntos o los puntos claves de nuestro sistema. En este caso, la mayoría de los sistemas en equilibrio en R3, eh, para determinar las tensiones que están interactuando o que están involucradas en nuestro ejercicio, pues nosotros vamos a tener que determinar la dirección de estas tensiones a través de los puntos claves. Aquí pues es difícil, precisamente por la naturaleza del ejercicio, que nos den ángulos, ¿sí? Entonces pues, lo más común es que nos den puntos donde pues van a estar conectados los cables o las vigas o nuestro peso o la fuerza que se le está aplicando. Muy bien, dicho esto, entonces nuestro siguiente ejercicio, bueno, o sea, también cabe remarcar que es importante comentarlo desde un principio. Vamos solamente a trabajar un solo ejemplo para que quede claro. Aquí es importante también hacer notar que existen muchas aplicaciones del cálculo vectorial. Esta es una de ellas. Y para no extendernos tanto en este pequeño curso, pues solamente vamos a realizar un ejemplo. También la solución de estos ejercicios, pues por su naturaleza, nosotros en la parte analítica nos van a quedar sistemas de ecuación, un sistema de ecuaciones, en este caso un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y que no la vamos a estar resolviendo directamente, la parte numérica, toda esa que decimos coloquialmente, toda esa talacha, pues la vamos a brincar. Vamos a utilizar pues ayuda del software, ya sea que en este caso pues hay muchas páginas en internet que pues nos pueden resolver el sistema de ecuaciones. La calculadoras un poco más nuevas, pues también tienen esa característica que nos pueden resolver sistemas de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, eh, o con ayuda de un software o programando, ¿sí? En este caso yo lo voy a resolver con GeoGebra, es importante comentarlo, que bueno, ya verán cómo se puede resolver con GeoGebra en la vista 3D. Pero bueno, comenzando entonces el ejercicio, nos plantean, tenemos ahí un peso de 3.900 kilonewton que se sostiene en el punto D. Es la fuerza que ejerce precisamente este peso, pues es totalmente vertical respecto al espacio o en el espacio respecto al plano XY. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente va a tener componente en dirección de K, ¿vale? No va a tener componente en la dimensión de Y o J, solamente en K. Está sostenida sobre una viga o el extremo de una viga, que sería el punto D, y el otro extremo de la viga va al suelo, que estaría básicamente en el punto C o en el origen de nuestro espacio. Aparte, para que se sostenga bien, pues hay dos cables que se extienden desde A a D y de B a D. Tiene dos cables. Entonces tenemos ahí una especie como tripié, por así decirlo, un sistema de dos cables y una viga que sostienen pues ese peso de 3.900 kilonewton. Nos dan las coordenadas donde se encontraría cada punto en el espacio. Por ejemplo, el punto A se encuentra en 8, menos 11,1 metros. El punto B es menos 9, menos 15,0 metros. ¿Sí? Y bueno, el punto C se encuentra en el origen en 0,0,0
y el punto D se encuentra en el punto, bueno, las coordenadas del punto D sería 0,5,12 metros. Todo está dando en este caso en metros. Y para que coincida esta parte, el sistema internacional. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, como habíamos comentado en su momento en el video anterior, y ya visualizado nuestro problema o el ejercicio, pues hay que plantearnos quiénes son esas fuerzas o esas tensiones involucradas y específicamente el sentido de cada una de ellas. Entonces, primero, como habíamos dicho, la fuerza del peso directamente, pues vemos que va hacia abajo, tiene ese sentido. ¿Y qué es lo que va a estar pasando en este caso? Pues vámonos directamente a los cables, el del primer cable, bueno, los cables, el cable que va de A a D y de B a D, si el peso, por así decirlo, jala en este sentido, pues para contrarrestar esa tensión o esa fuerza, los cables pues van a provocar una fuerza en sentido contrario, por así decirlo, para que en nuestro sistema, pues, o nuestro peso, pues no caiga al suelo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues, curiosamente vamos a tener tres tensiones o fuerzas que prácticamente están jalando hacia abajo, y entonces la viga tiene también que contrarrestar esas fuerzas y ella tiene que generar una fuerza ahora en ese sentido. Muy bien, eso vendrían siendo entonces los sentidos de cada una de las tensiones y o fuerza que están involucradas en nuestro planteamiento. Muy bien, aquí importante hago paréntesis, si nosotros no lo llegamos a plantear bien, realmente no hay tanto problema. Lo que ocurriría ya en la parte numérica cuando encontremos los resultados de las tensiones o las fuerzas resultantes o que ya son como el efecto, ¿verdad? Pues van a salir negativas y lo único que tenemos que hacer es multiplicarla por -1 para que sean positivas. Me refiero a que si planteamos nuestro ejercicio de forma correcta en cuestión de sentido, pues todas siempre van a ser positivas numéricamente hablando, ¿sí? Si no, si quedan negativas, entonces el planteamiento del sentido estaba mal y tenía que ir al otro lado, ¿vale? Y solamente multiplicarla con -1, pues obtendríamos la tensión o el valor correcto. Entonces, lo comento pues para que no se preocupen, que a veces lo plantean mal y dicen, es que me salió negativo, ¿cómo puede ser eso? Realmente es por eso, ¿no? Si lo planteaste mal desde un principio, o sea, los sentidos de las tensiones, pero se resuelve multiplicándolo por -1. Muy bien, cierro paréntesis. Ahora, ya que planteamos los sentidos y esperemos que estemos bien, vamos a nombrar las tensiones. Para esto voy a poner un color negro. La tensión que experimenta el cable de A a D le vamos a llamar tensión 1. La tensión que experimenta el cable de B bueno a D de dedo, vamos a llamarle tensión 2. Lo voy a poner por aquí, está muy y la tensión que experimenta la viga, que va del punto C al punto D, vamos a llamarle tensión 3. Muy bien. Como hemos dicho, necesitamos determinar las direcciones de cada una de esas tensiones. ¿Sí? No las tenemos, no tenemos ángulos como tal, pero eso no nos puede limitar. Podemos nosotros perfectamente encontrar las direcciones encontrando las vectores distancia de cada uno de ellos. Entonces tendríamos un vector distancia que va del punto D al punto A, lo voy a poner en azul, ese lo voy a llamar vector distancia 1. Tenemos un segundo vector distancia que va del punto D al punto B, ese sería el vector distancia 2, y un vector distancia 3 que va del punto C, al punto D, ¿sí?
Ese sería vector distancia 3. Y entonces, si nosotros definimos quiénes son esos vectores distancia y encontramos sus direcciones, o sea, sus vectores unitarios, pues prácticamente estamos encontrando la dirección de nuestros vectores tensión, ¿vale? Muy bien, entonces, primero, pues lo que vamos a hacer es encontrar precisamente los vectores distancia. Entonces lo voy a poner de este lado. Tenemos el vector distancia 1, que es el vector que va de D a A. Y entonces sería el valor final, o sea, 0, o las componentes de D, menos el valor inicial, que serían las componentes de A. Entonces, para el primero sería 0 menos, perdón, como va de D a A, van a ser los valores de las componentes de A, ahora sí, menos los valores de las componentes de D. Muy bien. Entonces sería 8 menos 0, nos va a dar 8 en la primera componente. Luego tendríamos menos 11 menos 5, va a ser menos 16. Siguiente va a ser 1 menos 12, nos va a dar menos 11. Así, perfecto. Siguiente, el vector distancia 2, que es el vector que va de D a B, el vector distancia que va de D a B, igual, entonces ahora va a ser los valores finales menos los valores iniciales, o sea, los valores de B, del punto B, menos los valores del punto D, de dedo. Entonces va a ser menos 9 menos 0, va a ser menos 9, coma, menos 15 menos 5, nos va a dar menos 20, y 0 menos 12 nos va a dar menos 12. Muy bien. Voy un poco lento porque me quedo pensando, pero no equivocarme. Siguiente, vector distancia 3 es el vector que va de C a D. Ahora en este caso serían los valores finales, que serían los valores del punto D, menos los valores iniciales, que serían los valores del punto C. O sea, sería 0 menos 0, va a dar 0, 5 menos 0 nos va a dar 5 y 12 menos 0 nos va a dar 12. Muy bien. Ya entonces definimos nuestros vectores distancia asociados pues, a cada una de las tensiones, que como lo tenemos ahí en la imagen. Siguiente, vamos a determinar la magnitud de cada uno de ellos. Por ejemplo, la magnitud del vector distancia 1 pues va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las componentes, o sea, 8 al cuadrado, más 16 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Como pueden observar, yo no estoy poniendo el signo negativo porque, bueno, menos 1 al cuadrado es más 1. Y eso nos da un valor de 21. Siguiente, la magnitud de la distancia 2 va a ser la raíz cuadrada de 9 al cuadrado, más 20 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Eso nos va a dar 25. Bueno, esto está en metros, todo esto. También la magnitud, tanto vector como magnitud. Siguiente, la distancia total o la magnitud de la distancia 3 va a ser la raíz cuadrada de 0 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 12 al cuadrado. Eso nos daría un total de 13 metros. Muy bien, ya tenemos entonces los vectores de distancia, las magnitudes de cada una de ellas. Ahora sí, vamos a determinar los vectores unitarios de cada uno de esos vectores de distancia. O sea, el vector unitario de la distancia 1 lo voy a renombrar como U gorrito, o sea, el vector unitario U, que lo vamos a determinar con el vector distancia 1 entre su magnitud. Muy bien.
Entonces nos quedaría 1 sobre 21 que multiplica a ese vector. O sea, ya lo voy a poner 8 sobre 21, menos 16 sobre 21, menos 11 sobre 21. Siguiente vector unitario o siguiente dirección, que la voy a renombrar v gorrito, va a ser la magnitud de nuestro vector distancia 2, perdón, el vector distancia 2 entre su magnitud, y va a ser 1 sobre 25 que multiplica al vector distancia 2, que es menos 9, menos 20, menos 12, o sea, va a ser menos 9 sobre 25, menos 20 sobre 25, menos 12 sobre 25. Siguiente vector unitario o siguiente dirección, la voy a llamar o renombrar WV gorrito, que es el vector distancia 3 entre su magnitud, o sea, 1 sobre 13 que multiplica el vector 0,5,12. O sea, va a ser 0,5 sobre 13, 12 sobre 13. Muy bien. Estos vectores son adimensionales en nuestro contexto, ¿sí? Y muy bien. Entonces ya tenemos las direcciones. Ahora sí, ya con esto tenemos la dirección de la tensión 1, la dirección de la tensión 2, bueno, la dirección de la tensión 1, que sería U gorrito, la dirección de la tensión 2, que sería V gorrito, y la dirección de la tensión 3, que sería W gorrito. Muy bien. Así lo nombro, porque bueno, a veces me preguntan en serio si se llama gorrito o se le dice así. Bueno, en varios artículos de matemáticas o de física o dentro de aplicaciones en ingeniería, y he visto que pues así se nombra. Siguiente paso, ya que tenemos las direcciones, ahora sí estructuramos nuestros vectores tensión involucrados. Entonces tendríamos el vector tensión 1, que sería su magnitud por su dirección, o sea, tensión 1 por menos 9 sobre 25, menos 20 sobre 25, menos... No, estoy escribiéndolo mal. Voy a borrar esto. Estaba poniendo la información del otro vector. Me han dicho sería este. Ahora sí sería 8 sobre 21, menos 16 sobre 21, menos 11 sobre 21. O sea, va a ser 8 sobre 21 por T1 en dirección de I, menos 16 sobre 21 por T1 en dirección de J, menos 11 sobre 21 por T1 en dirección de K. Ese sería entonces nuestro primer vector tensión 1. Siguiente vector tensión 2 sería su magnitud por su dirección, o sea, tensión 2 por... Es muy fácil perderse con tanto número. Segunda componente sería menos 20 sobre 25 y tercer componente menos 12 sobre 25. Ya reescribiendo, entonces sería menos 9 sobre 25 por T2 en dirección de I, menos 20 sobre 25 por T2 en dirección de J, menos 12 sobre 25 por T2 en dirección de K. Muy bien. Vector tensión 3 va a ser su magnitud por su dirección. Entonces tendríamos ahora, bueno, esto es un poco más fácil, sería 0,5 sobre 13, 12 sobre 13.
O sea, tendríamos 0 en dirección de I, más 5 sobre 13 por T3 en dirección de J, más 12 sobre 13 por tensión 3 en dirección de K. Y la última fuerza en este caso involucrada pues es la del peso, como habíamos dicho, vamos a ponerla aquí, ya visto como vector va a ser su magnitud por su dirección. En este caso su magnitud es de 3900, solamente lo voy a dejar así, 3900, porque bueno, aquí esto sería newtons, siempre se me olvida poner las unidades, todo eso son newtons, y en este caso vamos a tenerlo como, sería 3900 kilonewtons. Y entonces su componente son, como habíamos dicho, y solamente como va hacia abajo, solamente tiene componente o su componente, bueno, sí, vamos a decir, solamente tiene componente en dirección de K. No es que no tenga componentes en las dimensiones I y J, pero sus componentes en esas dimensiones son 0, ¿sí? Entonces va a ser 0 en I, 0 en J y menos 1 en K. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Porque va hacia abajo, no hay que olvidar la convención, si va hacia arriba o a la derecha es positivo, si va hacia abajo o hacia la izquierda es negativo. Viéndolo en el plano, ¿verdad? Si va hacia adelante es positivo o si va hacia atrás es negativo. Ya agregando esta última componente en el espacio o en R3. Entonces reescribiendo vamos a tener 0 en I más 0 en J menos 3900 kilo, bueno, lo vamos a dejar así en dirección de K, kilonewtons. Muy bien. Pues ya hasta aquí tenemos todos los vectores ya definidos, trabajados. Como pudieron observar, pues se volvió un poco complejo esta partecita porque, bueno, hay que encontrar los vectores distancia, sus magnitudes, las direcciones, asociarlos ahora a los vectores tensión, estructurar y redefinir los, bueno, no redefinir, pero definir los vectores tensión. Y bueno, ya que lo tenemos así organizado, ahora sí, vamos a hacer las sumatorias de fuerzas. Entonces, la primera va a ser la sumatoria de I igual a 1 hasta N de todas las tensiones en dirección de I. Entonces, eso va a ser, vamos a sumar las tensiones, todas las tensiones en dirección de I, que serían esas, las voy a poner en color blanco. Y entonces nos va a quedar 8 sobre 21 por T1 menos 9 sobre 25 por T2. Y bueno, estas dos son 0 y tiene que ser igual a 0. Entonces ya directamente voy a poner igual a 0. Esa va a ser nuestra ecuación número 1. Siguiente, ahora vamos a hacer todas las sumatorias en J, o sea, todas de las tensiones en dirección de J y deben ser igual a 0 también. Entonces ahora sí, voy a ponerlo con color rojo, vamos a sumar estas tensiones que están en dirección de J, estas son las que están en dirección de J, esas mero. Entonces, nos va a quedar menos 16 sobre 21 T1 menos 20 sobre 25 T2 más 5 sobre 13 T3 más 0 igual a 0. Esa va a ser nuestra ecuación número 2. Siguiente, ahora vamos a hacer todas las sumatorias de las tensiones en K y debe dar 0. Esa las voy a poner en color azul. Entonces vamos a sumar ahora esta tensión, esta otra, todas esas que están en dirección de K, ¿vale? Entonces nos va a quedar menos 11 sobre 21
por tensión 1 menos 12 sobre 25 por tensión 2 más 12 sobre 13 por tensión 3 y después sería menos 3900 kilonewtons, pero ya lo vamos a dejar eh, igual a, lo pasaríamos al otro lado de la ecuación porque sería igual a 0, entonces lo vamos a pasar al lado derecho de la ecuación para que quede más 3900 kilonewtons. Y esa va a ser nuestra ecuación número 3. Muy bien, entonces ya tenemos el sistema de ecuaciones. Como podemos observar, pues vamos a tener un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y aquí es importante que les comentaba al principio del ejercicio que nosotros lo vamos a resolver, bueno, como queramos. Y digo, pues ya de forma muy personal, yo para mis alumnos, no les exijo que lo hagan a mano el sistema de ecuaciones porque les exige tiempo, los desgasta. Se supone que en este punto, o ya estando en esta materia, en este curso, pues ya pues estuvieron en el curso de álgebra lineal, ya saben a qué estamos haciendo referencia, cómo trabajarlo. Entonces, en este caso, lo personal, muy personal, no me interesa si lo resuelven, ya sea por Kramer, por eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, no sé, por sustitución, ¿sí? Pero yo lo que les digo a mis alumnos, si tienen la posibilidad de utilizar la calculadora, háganlo, o sea, en mi clase, ¿verdad? Entonces, porque perfectamente podríamos de la ecuación 1 despejar, por ejemplo, a T1, quedando entonces 21 sobre 8 por 9 sobre 25 por T2, ¿sí? Y esta, sustituirla en la ecuación 2 y en la ecuación 3, lo cual provocaría que nosotros eliminaríamos pues la incógnita T1 y entonces ahora nos quedaría un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y bueno, este básicamente sería el de sustitución y lo resolveríamos de esa manera. Entonces, como les digo, no lo vamos a hacer así, vámonos directamente a la ayuda del software. ¿Qué estamos viendo? Bueno, obviamente esto es una imagen. Específicamente en la vista 3D utilicé yo GeoGebra. Entonces, en la vista 3D, ¿qué es lo que hice? Introduje lo que viene siendo nuestras ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación número 1, ¿sí? Está representada aquí, dice ecuación 1, y si yo en la barra de entrada escribo precisamente 8 sobre 21, no voy a poner T1, en este caso la representación sería X y Y, ¿vale? Entonces, igual a 0. ¿Y qué es lo que pasa? Pues en GeoGebra, en la vista gráfica, crea un plano, es el plano de color amarillo que tenemos, ¿sí? Después, eso estaría representando a esa ecuación. Después, entonces, escribo ahora esta segunda ecuación, que sería menos 16 sobre 21, T1, menos 20 sobre 25, T2, etcétera. Pero en vez de poner T1, T2 o T3, pongo X, Y y Z, ¿vale? No olviden que las matemáticas son simbólicas, ¿vale? Y aquí tenemos la ecuación número 2, sería esa. ¿Y qué es lo que crea GeoGebra? Un segundo plano en color naranja. Y lo que hice después, utilicé una herramienta de intersección de dos cuerpos, en este caso estos dos planos, el amarillo y el color naranja, y nos crea esta recta en azul, como la podemos observar. Esto, ahorita aquí no importa quién es esa recta, bueno, lo que importa es que es la intersección entre el plano de la ecuación 1 y de la ecuación 2, o los planos representativos, ¿sí? Luego, escribo esta tercera ecuación. Otra vez, aquí sustituyo X por, bueno, T1, T2 y T3 por X, Y y Z respectivamente. Y en este caso no le puse 3900 kilos, solamente lo dejé como 3.9, ¿vale?
no importa, es proporcional. Y ahorita lo comentamos esa parte. Entonces lo puse como 3.9 para que no se quedara ahí súper alejado el plano hasta 3900, sino simplemente en 3.9. Entonces, aquí tenemos la ecuación número 3 representada, incluso aquí ven el 3.9, ¿vale? Y nos crea ese plano en color verde, ¿sí? Algunos dirán, eso no es verde, bueno, yo lo veo verde. Y después, ¿qué es lo que hago? Otra intersección, ahora entre esta recta que habíamos creado de la intersección de los dos planos, de los dos primeros planos, entre esa recta y el plano de la ecuación 3, y obtenemos este punto. Precisamente ese punto sería el punto de intersección de los tres planos, ¿vale? Es un punto que los tres planos están compartiendo. Y las coordenadas precisamente van a coincidir, o sea, vamos a tener x igual a 1.38. Realmente son, bueno, más valores, pero bueno. Y va a ser 1.46 y z va a ser 5.77. Y que bueno, uno diría, ¿y eso qué tiene que ver con lo que es de las tensiones? Pues bueno, reescribiendo, entonces va a ser la tensión 1 y lo vamos a multiplicar por 1000 y luego por kilonewton, ¿no? O le vamos a agregar kilonewton, entonces va a ser 1380 kilonewtons. La tensión número 2 va a ser 1460 kilonewtons y la tensión número 3 va a ser 5770 kilonewtons. Obviamente estos son aproximaciones y digo que son aproximaciones porque realmente en el software yo no le di un redondeo, el redondeo fue de 2 cifras, ¿sí? Después del punto decimal. Obviamente aquí estoy pidiendo información, no es exacto, ¿vale? Porque, bueno, a veces dicen también, pero es que a mí me dio tal, ¿sí? Tampoco es algo exacto, ¿vale? Y, y básicamente esas serían las soluciones de nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, yo utilicé este método para resolver el sistema de ecuaciones y me apoyé del software, fue lo que se me hizo más fácil, más sencillo, es fácil escribir las ecuaciones en la vista 3D, hacer estas intersecciones, encontrar ese punto de intersección y ahí lo tenemos. Y aquí pues digámosle que es un método más gráfico, más geométrico, por así decirlo, pero también es válido, ¿sí? Lo importante. A aquellos que, bueno, quieran hacerlo con la ayuda de la calculadora, con un software o con una página de internet, ¿sí? Pues bueno, ya nada más sería que cuestión de que corroboren estos datos. Ahora, ya dicho esto, pues vamos a ¿qué nos dice esta información? Como podemos observar, todas las tensiones son positivas. Eso quiere decir que planteamos bien el sentido de las tensiones, tanto de los cables como de la viga, ¿vale? Aquí algo muy interesante, también podemos observar que las tensiones que experimentan cada uno de los cables, pues son relativamente bajos comparados al de la viga. Y aparte también son muy parecidos, tensión 1 y tensión 2, que era de esperarse, es casi simétrico cómo están posicionados los elementos ahí en el espacio, casi simétricos, ¿sí? Tienen pues ahí sus detallitos, porque bueno, por las coordenadas de los puntos A y B, pero como también era de esperarse, la fuerza jala hacia abajo en cuestiones de Z y también los cables jalan hacia abajo y entonces la viga pues tiene que contrarrestar ese jale hacia abajo de tanto de la fuerza del peso de 3900 como el de los cables, tiene que contrarrestar esas tres fuerzas, por eso se dispara, por así decirlo, mucho la tensión que experimenta la viga, pues brinca a 5770 kilonewtons, bueno, comparado a las tensiones y al peso como tal, pues es algo, ¿no?
que no es el doble de la del peso, pero comparado al de las tensiones de los cables, sí es mucho. Bueno, pues espero que les haya agradado, se les haya hecho interesante cómo resolver un sistema en equilibrio en R3. ¿Vale? Sí es mucha talacha, son ejercicios pesados realmente, por toda la parte numérica, simbólica que hay que estar trabajando, pero bueno, en lo personal sí casi no me agradan mucho este tipo de ejercicios, por lo mismo. Y como les decía, ya resolverlos como ustedes quieran, ya teniendo el sistema de ecuaciones planteado, después de las sumatorias, es válido. Realmente es válido, sí, que es verdad, hay profesores que sí me lo van a pedir de una manera o de otra, pero bueno, eso ya está del estilo del profesor, ¿verdad? Que bueno, si hay algún profesor viendo este video, pues no le exijan en ese sentido tanto a sus alumnos, denles un poco la oportunidad de que utilicen las herramientas tecnológicas que ya tenemos, ¿no? Y para no desgastar tanto, porque bueno, esto realmente el resolverlo a mano, este sistema de ecuaciones, pues no tiene mucho sentido, va más allá de decir, va a desarrollar habilidades algebraicas o de comprensión para la solución de sistemas de ecuaciones con algún método lineal, pues realmente no, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, pues espero que haya quedado claro cada uno de los pasos del proceso, en la explicación. Es un video largo, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.